En la tarea de lectura se pueden hacer cosas antes, se tienen que hacer durante y probablemente se tienen que hacer después. Para que la lectura que pedimos ya en educación secundaria, que es una lectura con mucha frecuencia para que los alumnos puedan o bien valorar, o bien criticar, o bien aprender. Tiene que ser una lectura menos ciega de lo que es con mucha frecuencia, más dirigida, más orientada, más guiada. Antes de leer, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues antes de leer lo que podemos hacer es ayudar a que los alumnos sepan qué van a leer y por qué. Los profesores nos pasamos a veces reuniones para decidir qué textos vamos a proponer en un programa. Quiero decir, no es que cogemos el primero que llega, sino que realmente lo pensamos, lo analizamos, pero luego nos parece que no es necesario que los alumnos sepan por qué hemos considerado importante que lean ese texto y que lo puedan ubicar en qué contexto. Si los alumnos solo leen libros de texto, la respuesta es muy obvia para ellos. ¿Por qué lo leen? Porque es el libro que tenemos, ¿no? Cada vez se combina más con otras prácticas y con mucha frecuencia les ofrecemos otros textos. Y en esas ocasiones es importante que ellos sepan por qué. También, antes de la lectura, podemos ayudar a que los alumnos recuperen el conocimiento previo que tienen. A veces tienen poco conocimiento previo y entonces habrá que facilitarlo, porque ese conocimiento previo es el puente, digamos, es lo que les permite incorporar ese texto a sus estructuras de conocimiento, a las que ya tienen. Si no podemos encontrar en nuestro conocimiento algo que nos permita darle sentido, significado a lo que queremos leer, con mucha frecuencia vamos a adoptar una posición, digamos, muy repetitiva ante la lectura. Y con mucha frecuencia los alumnos tienen conocimiento previo relevante. Otra cosa es que lo sepan, y otra cosa es que lo puedan recuperar. No que digan cualquier cosa que se les ocurra sobre aquello que van a leer, no, sino que realmente se pueda establecer aquel conocimiento que ya está compartido y que les puede ser de utilidad para comprender el texto, ¿no? Después también es importante identificar el proceso de lectura más adecuado. Nosotros, si leyéramos un diario como nuestros alumnos suelen abordar la lectura, empezaríamos a leer el diario del domingo el domingo y terminaríamos el sábado siguiente por la noche. Leer todo, desde el principio hasta el final. Así no leemos nosotros. Los alumnos tienen que aprender, esa es una estrategia muy importante, que no tienen que leer todos los textos de la misma forma. Es que toda la información que les damos es toda relevante. ¿A qué partes les doy más importancia y a qué partes les doy menos, ¿no? Se va a hacer una lectura rápida, se va a hacer una lectura detenida, se va a tener que releer. Los estudiantes acostumbran a seguir un patrón muy lineal y directo de lectura. Ante un texto lo que hacen es lo mismo. Otro texto lo mismo, otro texto lo mismo. Hombre, esa no es una lectura productiva. Nosotros no leemos así. Habrá textos que los tendrán que leer de pe a pa y de arriba abajo, pero habrá otros que no. Habrá textos que lo que tienen que hacer es mirar el índice y decidir si lo leen o no lo leen. Habrá textos que tienen que releer 3 veces un apartado y otros apartados no. Pero eso quiere decir pensar en la lectura, no solo leer. Es importante también que sepan que cuentan con la capacidad para leer ese texto y si no tienen la capacidad con los recursos, porque si uno pues sabe que cuando se ponga a leer no va a entender nada, pues ya me dirás tú la gracia que te hace. Para que se pueda abordar una tarea, para que tenga sentido, uno tiene que contar con los recursos, ¿no? Y es importante que ellos sepan también que comprender no exige siempre el mismo esfuerzo. Para muchos de los que les proponéis, una única lectura no sirve, tienen que leer más veces. Y para muchas tareas, además de leer, van a tener que estar escribiendo, porque no se pueden quedar en la mente toda esa información. Todo eso permite contextualizar. Durante la lectura, esto a veces ya es un poco más complicado. Va bien pensar en lo que se tiene que hacer para leer, que lo sepamos como docentes. Y una cosa importante que se tiene que hacer es no perder de vista el objetivo para el cual estamos leyendo. Una vez, digamos, se tiene claro el objetivo, no es fácil mantenerlo. El objetivo
hay que poderlo mantener. A lo mejor hay que saber tener escrito para que uno lee, ¿no? Es importante también pensar que el conocimiento previo no se le llama conocimiento previo porque sea previo a la lectura. Es el conocimiento previo que yo tengo que utilizo durante toda la lectura y también después de ella. Tiene que estar usable, digámoslo así. Durante la lectura tenemos que poder ir identificando palabras, ideas clave que nos ayuden, y para eso es básico saber lo que buscamos. Leed este texto. Muy bien. ¿Qué es lo más importante de ese texto? ¿Importante para quién? ¿Para quién es importante? ¿Para el autor? ¿Para el profesor? ¿Para el lector? No pasa nada. Puede ser importante para cualquiera. Lo único que hay que identificar es para quién es importante, porque si no, lo importante es para cada uno, si no hemos establecido unos criterios de lo que es o no es relevante. A este respecto, dos criterios de relevancia en la lectura. Lo que se llama la relevancia textual, aquello que el autor considera relevante, él mismo nos lo marca, porque lo subraya, porque dice lo más importante, porque lo pone en negrita, porque lo repite. Pero luego hay otro criterio de relevancia, que es yo como profesor, ¿para qué les doy ese texto? Después, relacionar los conceptos y las ideas, ¿no? Durante la lectura. Yo creo que este es el problema más importante que tienen los alumnos de educación secundaria. Más que identificar las ideas importantes, está el relacionarlas, el poder integrarlas. Se ayuda mucho cuando los estudiantes pasan del mero subrayado, que conduce a poner luz sobre algunas ideas, el hecho de tener que escribir, elaborar, conectar las ideas. Es decir, las ideas en los textos están conectadas, pero cuando subrayan, con lo que se quedan no es con los conectores precisamente, sino que se quedan con un listado de ideas. No es solo un problema de tipo gramatical, es sobre todo un problema de tipo cognitivo. Cuando yo uso bien el conector, o como lo uso, me está diciendo qué relación establezco. Ahí es importante que eso no sea solo producto de una copia, sino que sea realmente una elaboración, que yo construya esa relación. Y después, durante la lectura, hay que poder ayudar a controlar si se va comprendiendo lo que se lee y si se van consiguiendo los objetivos. Los alumnos tienen que aprender también que no tienen que hacer lo mismo frente a todos los obstáculos de lectura. Para algunos tendrán que parar de leer y pedir ayuda, pero otros los pueden saltar perfectamente. No nos paramos ante todos los obstáculos de lectura. Muchas veces decimos, no, esto no lo entiendo, pero más adelante ya lo entiendes, utilizas el contexto. Nosotros, aunque no nos lo estamos diciendo, mientras comprendemos, sabemos que comprendemos, porque percibimos inmediatamente cuando hay un problema. Esta habilidad es una habilidad que está muy comprometida en los alumnos que tienen dificultades de lectura. Ellos leen, se enteran de poco, pero continúan leyendo. Ayudar a supervisar quiere decir, ¿no?, que hay que poder dotarse de algunas estrategias que les permitan a los alumnos darse cuenta de que hay dificultades. Si siempre leen textos perfectos, si siempre leen textos en los que no hay ningún problema, es más difícil que puedan darse cuenta de estas cosas. Es decir, textos a los que les falta alguna palabra, textos que tienen alguna dificultad, son textos que ayudan a ese trabajo, digamos, de supervisión constante de la lectura, que es una capacidad que los buenos lectores, los lectores expertos, tenemos en piloto automático. Solamente la activamos cuando es necesario, si os fijáis. Nos damos cuenta, paramos, releemos y podemos continuar. Después de leer es importante hacer cosas, porque si no, si nos fiamos solo de nuestra mente, de nuestra capacidad de retención, os invito a pensar en vuestra vida cambiando cada 3/4 de hora de clase y leyendo en cada clase un texto. Necesitáis, como mínimo, fijar la información. Necesitáis parar y pensar sobre lo que habéis leído. Nuestra capacidad es limitada. La reflexión y el análisis sobre lo que se lee se apoya en la lectura, pero se apoya mucho en lo que se dice y en lo que se escribe sobre lo que se ha leído. Las estrategias, el pensamiento estratégico, no es un pensamiento muy especializado. Una parte de las estrategias
que utilizamos para comprender un texto, también las utilizamos para escribir un texto, para escuchar y para hablar. Por lo tanto, el trabajo estratégico sobre la lectura se favorece mucho del uso combinado de las otras estrategias. Es decir, cuando hablamos acerca de lo que hemos leído, cuando contrastamos la comprensión a la que hemos llegado, cuando hacemos una recapitulación, estamos entrando en un mundo que es el mundo de las tareas híbridas. La mayor parte de las tareas que les proponéis a vuestros alumnos son tareas híbridas, es decir, tareas que nos hacen leer y escribir, hablar y leer, escuchar y escribir, escuchar y hablar. Nos aproximamos a un contenido desde las diversas capacidades lingüísticas. También nos ayuda a mejorar nuestra competencia en cada una de esas habilidades. Por lo tanto, digamos, ahí pues todo lo que tiene que ver con valorar, contrastar, argumentar a nivel oral, a nivel escrito, va a ser importante.